Desde que la humanidad levantó la vista hacia el cielo, una pregunta ha latido en el fondo de todas nuestras historias. ¿De dónde venimos realmente? Durante siglos hemos imaginado que la vida surgió aquí, en la Tierra, como un accidente improbable. Moléculas perdidas en un océano primitivo que, de alguna manera, aprendieron a cotearse a sí mismas. Pero quizá esa historia está incompleta, o incluso equivocada. Hoy sabemos algo que hace apenas una década habría sonado a ciencia ficción. En los asteroides que viajan entre las estrellas existen muchos de los ingredientes esenciales para fabricar vida, componentes que durante miles de millones de años han estado cayendo sobre nuestro planeta como semillas cósmicas. Y lo más inquietante es esto. Cuando por fin pudimos tocar uno de esos asteroides, cuando trajimos a la Tierra una muestra real, intacta, sellada, lo que descubrimos dentro no debería estar ahí. Pero empecemos por el principio. Hace 4.500 millones de años, la Tierra no se parecía en nada al mundo azul que conocemos. Era un infierno. Un océano de lava bajo un cielo tóxico bombardeado por rocas gigantes que caían sin descanso. Durante millones de años, nuestro planeta fue golpeado por miles de millones de objetos, desde polvo microscópico hasta montañas del tamaño de ciudades. Y aunque suene extraño, ese bombardeo pudo ser lo mejor que nos ha pasado. En aquella época, el sistema solar estaba repleto de materiales recién formados, agua congelada, minerales ricos en carbono y algo aún más interesante, compuestos orgánicos complejos, moléculas que hoy asociamos a la química de la vida. Los científicos llamaron a uno de esos tipos de asteroides carbonáceos. Son oscuros, frágiles y contienen una química que parece casi cocinada por el universo. Pero durante mucho tiempo solo pudimos estudiarlos cuando caían como meteoritos, y el problema es que al atravesar la atmósfera se calientan, se contaminan, se mezclan. Era imposible saber si lo que veíamos era original o resultado del viaje. Hasta que algo cambió. En los últimos años, misiones como Hayabusa 2 y Osiris-RX lograron lo que parecía imposible: viajar a un asteroide, aterrizar, recoger material prístino y devolverlo a la Tierra sellado, sin tocarlo, sin contaminarlo, idéntico a como llevaba flotando por el espacio desde antes de que existiera nuestro planeta. Cuando esas cápsulas se abrieron, los laboratorios se quedaron en silencio. Dentro había polvo negro, fragmentos tan pequeños como granos de arena. Pero al analizarlos, encontraron algo que encendió todas las alarmas. Aminoácidos, azúcares, moléculas precursoras de nucleobases, componentes fundamentales para fabricar ADN, para construir proteínas, para crear membranas celulares, las piezas del rompecabezas de la vida. Y no solo eso, estas moléculas tenían firmas isotópicas que no encajaban con nada que hubiera en la Tierra. No eran de aquí, eran más antiguas. Habían nacido en el espacio. Y entonces surgió la pregunta que nos trae hasta este video. ¿Es posible que la vida en la Tierra no empezara en la Tierra? ¿Y si fuimos encendidos por un disparo cósmico? ¿Y si la primera chispa vino desde un lugar al que jamás podremos regresar? A esta idea le llaman panspermia. Y aunque durante años estuvo asociada a la ciencia ficción, hoy está más viva que nunca. Pero no te confundas. No hablamos de alienígenas ni naves espaciales. Hablamos de química, de física, de los procesos naturales del cosmos. Porque todo indica que el universo no solo es capaz de crear estrellas, sino también los ingredientes básicos de la biología. Y este es solo el principio. Si los asteroides pueden llevar moléculas complejas, si pueden protegerlas del vacío, del frío extremo y de la radiación, si pueden viajar millones de kilómetros y aterrizar suavemente en un planeta joven, entonces la pregunta deja de ser ¿qué pudo pasar? Y se convierte en ¿cuántas veces pasó? Quizá no fuimos un milagro. Quizá fuimos
estadística. Una consecuencia inevitable de un universo que fabrica química compleja como una fábrica cósmica infinita. Pero para entenderlo de verdad, tenemos que ir más profundo. Tenemos que mirar lo que había exactamente dentro de esas muestras y por qué esos compuestos eran tan especiales, tan improbables, tan perfectos para la vida. Porque lo que se encontró no solo sugiere un origen cósmico, sugiere algo aún más grande. Y ese será nuestro siguiente paso. Para entender hasta dónde llega esta historia, tenemos que volver a esas muestras traídas del espacio, porque lo que había dentro no eran simples moléculas dispersas al azar. Eran estructuras complejas, organizadas, químicamente coherentes, casi como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado dentro de una roca que flotó por el vacío durante miles de millones de años. Y lo primero que desconcertó a los científicos fue esto. Las moléculas no estaban en cualquier forma, estaban en la forma correcta. Los aminoácidos, por ejemplo, pueden existir en dos versiones, como si fueran imágenes en un espejo. Pero la vida en la Tierra solo usa un tipo. Y aunque no todos los aminoácidos de las muestras seguían ese patrón biológico, una fracción significativa sí mostraba un sesgo sorprendente, un sesgo que no aparecía en materiales terrestres. Era como si el espacio hubiera favorecido la misma mano química que después adoptaron los seres vivos aquí. Pero eso no fue lo más inquietante. Cuando analizaron el hidrógeno y el carbono encerrados en esos compuestos, descubrieron que sus proporciones isotópicas apuntaban a un origen todavía más lejano, no del sistema solar, sino de regiones frías del medio interestelar. Zonas oscuras, lejos de cualquier sol, donde las moléculas se ensamblan lentamente sobre granos de hielo que flotan entre las estrellas. En otras palabras, estas moléculas empezaron su viaje mucho antes de que se formara la Tierra. Y no viajaron solas, viajaron protegidas, encapsuladas dentro de asteroides primitivos que actuaron como cápsulas del tiempo cósmico. Imagina eso por un momento. Compuestos orgánicos formados en los rincones más fríos de la galaxia, atrapados en cuerpos que luego fueron atraídos hacia un sistema planetario recién nacido. Y más tarde, al caer sobre un planeta joven y violento, se dispersaron en sus océanos, en sus lagunas efímeras, en sus grietas volcánicas, como semillas esperando la lluvia adecuada. Pero para que esta idea tenga sentido, tenemos que responder a una pregunta que parece simple y que en realidad es extremadamente profunda. ¿Puede la química del espacio sobrevivir al viaje? Porque el espacio es despiadado. Radiación extrema, frío absoluto, impactos violentos, colisiones a cientos de miles de kilómetros por hora. Y sin embargo, las moléculas sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que algunas incluso se modificaron, se enriquecieron en complejidad, como si el propio espacio fuera un laboratorio gigantesco, lento y perfecto, donde la química tiene millones de años para experimentar y probar nuevas combinaciones. Y aquí llegamos a un punto clave. Los asteroides no son simples rocas, son reactores naturales. Dentro de ellos, el agua atrapada puede derretirse durante cortos periodos debido al calor interno producido por elementos radioactivos. Ese ciclo de calentamiento suave permite que compuestos simples se transformen en moléculas mucho más complejas, moléculas que se parecen sospechosamente a las que usa la biología. No estamos hablando de vida, pero sí de preparativos para la vida. Y ahora surge otra pieza del rompecabezas. Si estos compuestos estuvieron cayendo sobre la Tierra durante cientos de millones de años, ¿cuánto material orgánico realmente llegó aquí? La respuesta es difícil de imaginar. Millones de toneladas, a lo largo del tiempo suficiente como para convertir océanos enteros en caldos químicos hiperactivos, llenos de oportunidades para que ocurriera el siguiente paso. Y ese siguiente paso es precisamente el que aún no entendemos. ¿Cómo pasamos de moléculas sueltas a algo que pudiera hacer cosas, a algo que pudiera copiarse, a algo que pudiera evolucionar? Y aquí es donde entra una idea fascinante. La vida puede no haber comenzado en un único lugar. Puede haber surgido en miles de charcas, grietas, lagunas cálidas, zonas hidrotermales, y la que sobrevivió fue simplemente la que tuvo más suerte o más estabilidad, como si el universo hubiera estado haciendo millones de intentos simultáneos, esperando que alguno funcionara. Pero hay algo más profundo aquí. Cuanto más estudiamos esas muestras, más claro parece que los ingredientes básicos no solo estaban presentes, estaban preparados,
afinados y moldeados para funcionar juntos. No es que el universo produjera moléculas al azar, es que producía exactamente las que resultan útiles para construir un sistema vivo. Es difícil no ver un patrón, no uno mágico, sino uno físico, una tendencia natural a la complejidad, una preferencia del cosmos por ensamblar estructuras cada vez más intrincadas, cada vez más capaces, cada vez más cercanas a lo que llamamos vida. Y si eso es cierto, si el universo entero es una fábrica de química sofisticada, entonces debemos hacernos la pregunta que cambia por completo la visión de nuestro origen. ¿Fuimos un accidente improbable? ¿O fuimos el resultado inevitable de un universo que tiende a crear vida donde puede? En el siguiente bloque, vamos a ir todavía más lejos. Entraremos en el corazón de los modelos científicos que intentan responder a esto, en los experimentos que tratan de recrear el origen de la vida y en una posibilidad aún más perturbadora, la idea de que la vida podría haberse formado fuera de la Tierra, no solo como moléculas, sino como algo todavía más organizado. Eso sería un cambio de paradigma, y estamos peligrosamente cerca de confirmarlo. Al final, todo se reduce a una idea sorprendentemente simple. La mayoría del universo existe sin que nosotros podamos verlo, pero no porque esté vacío, sino porque está oculto por las reglas mismas de la luz, la materia y el espacio-tiempo. Vivimos en una pequeña burbuja iluminada, rodeados de un océano inmenso donde casi nada brilla, casi nada refleja y casi nada interactúa con nosotros. Y aún así, ese vacío aparente es lo que permite que las galaxias existan, que las estrellas nazcan y que nosotros estemos aquí haciendo preguntas. Quizá esa es la paradoja más hermosa del cosmos. Lo invisible sostiene todo lo que podemos ver. Y mientras sigamos mirando al cielo, no estaremos descubriendo un universo vacío, sino un universo que todavía no hemos aprendido a descifrar.